Buenos días, hermanos. Nos encontramos con el Catecismo para Adultos. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. Hoy vamos a ver en esta lección que Jesucristo murió crucificado. El objetivo es descubrir cómo Jesucristo, por medio de su pasión y muerte en la cruz, se ofrece al Padre para la salvación de la humanidad. Contemplemos. Después que terminó la cena pascual, Jesús y sus discípulos salen rumbo al huerto de los olivos. Jesús es consciente de que se camina a su muerte. No sufre dicha muerte con fatalidad. La acepta con entera libertad y le da sentido. Hace de ella el don de su vida. En la última cena, Jesús habla de su pasión y muerte como un sacrificio y hace de ella una nueva alianza. Su muerte será un sacrificio de obediencia y amor con aceptación total. La agonía de Jesús. Después de la última cena, Jesús da paso a su agonía, es decir, a una lucha interior entre el deseo de escapar de la sangrienta muerte que se avecina y la de cumplir hasta el final la voluntad del Padre y la misión recibida. Jesús está triste hasta el punto de morir. Pide entonces la ayuda y oración de 3 de sus discípulos, los mismos que habían sido testigos de su transfiguración, se convierten ahora en testigos de su desfiguración. En esa dolorosa prueba, Jesús comparte la angustia de todo hombre ante la muerte, pero somete su voluntad a la del Padre. Jesús tiene que sellar con su sangre la nueva alianza que ha anticipado en la cena, entregando su vida por todos. Es un doloroso y terrible final, que le hace experimentar el miedo y la angustia. Jesús se pone en manos del Padre y acepta entregarse a la muerte porque en ello ve la voluntad de Dios. Prendimiento y juicio de Jesús. Jesús es arrestado según las indicaciones de Judas, el traidor. Va a tener un doble juicio. Los judíos lo acusan de blasfemo porque tú, siendo un ser humano, te igualas a Dios. Los romanos, representados por Pilato, lo acusan de rebelde político. Todavía estaba hablando con sus discípulos cuando llega aquel que lo habría de identificar y entregar saludándole con un beso en la mejilla, Judas. Es el momento del desconcierto. Uno de los discípulos, Pedro, reacciona violentamente con la espada. Sin embargo, Jesús lo reprende. Jesús es violentamente aprehendido como un delincuente y es llevado ante las autoridades. Será la autoridad religiosa quien inicie su juicio. Primero el sumo sacerdote, después el Sanedrín y por último los ancianos del pueblo. Todos ellos lo condenan a muerte por su gran crimen, haberse reconocido como el Cristo y haberse llamado Hijo de Dios. Por eso es reo de muerte, es escupido, abofeteado, golpeado y atado para así ser llevado ante el procurador Pilato, con quien habría de comparecer y ser interrogado por las autoridades religiosas de su pueblo que lo acusan de llamarse Rey de los Judíos. Pilato, al no encontrar razón suficiente para matarlo, intenta cambiarlo por un delincuente llamado Barrabás, sin tener suerte, ya que entre la multitud estaban los sumos sacerdotes y los ancianos que instaban al pueblo a pedir su crucifixión. Sentencia final de Jesús, la crucifixión. Al final Jesús es condenado a padecer muerte en cruz, castigo reservado para los esclavos y criminales. Después del fallido intento de cambiar a Barrabás por Jesús, Pilato lo manda a azotar y lo entrega para ser crucificado
Pues es entonces cuando los soldados le coronan de espinas y lo colocan alrededor de toda la corte, desnudándole y vistiéndole solo con un manto púrpura, poniéndole una caña como cetro. Se burlaron de él, lo escupieron y golpearon. Por último, le impusieron su misma ropa y lo llevaron a crucificar. El camino de la cruz que fue obligado a recorrer fue también parte de sufrimientos y pasión. Llegando al lugar llamado Gólgota, le clavaron, le colgaron del madero y se quedaron allí sentados, echando suertes para repartirse sus vestiduras. La gente que pasaba lo insultaba. Los sumos sacerdotes se burlaban de él. Los salteadores que estaban crucificados con él lo injuriaban, y así permaneció desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Jesús ultrajado muere en la cruz. Durante las 3 últimas horas de su agonía, solo tuvo palabras de misericordia para sus enemigos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hacia su prójimo tuvo palabras de esperanza. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hacia su padre tuvo reclamo y confianza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dando un fuerte grito, exhaló el espíritu. Diferentes signos acompañaron los últimos instantes de la vida de Jesús, y de manera especial a la hora de su muerte. El velo del santuario se rasgó en 2 partes. Tembló la tierra y se abrieron los sepulcros. Muchos difuntos se aparecieron a sus familiares, y el centurión romano exclamó: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Guarda en tu corazón estas palabras. La muerte de Cristo no es fruto de la casualidad, sino que pertenece al misterioso designio de Dios. Jesucristo padeció bajo el poder del gobernador romano Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Confrontemos, mis hermanos. Jesús nos salvó a través del dolor, del sufrimiento y de la muerte. El pecado que trajo como consecuencia la muerte, Jesús lo asume ofreciendo su vida en sacrificio por toda la humanidad. Jesús se desprende de sí mismo y, no importándole las consecuencias, se entrega para el sacrificio. Con su muerte destruyó el pecado. Sus brazos extendidos en la cruz simbolizan la universalidad de su salvación. Reflexionar en pequeños grupos. Júntense en pequeños grupos para reflexionar. ¿En qué situaciones de nuestro ambiente reconocemos a personas que van cargando su cruz y muerte a través del dolor y el sufrimiento? ¿Qué hacemos para solidarizarnos con aquellos que viven en las ciudades y que llevan las llagas de Jesús por su pobreza, miseria o marginación, robos, secuestros y violaciones? ¿Qué hacemos para solidarizarnos no solo asistencialmente con los indígenas y campesinos que tienen que emigrar hacia otras ciudades y países por no encontrar una vida digna en sus pueblos y comunidades, por no contar con centros de salud y escuelas que les permitan vivir con decoro? Expresemos nuestra fe, mis hermanos, en grupo, alrededor de un crucifijo, y leamos o meditemos cómo hemos comprobado a Jesucristo muerto, hemos contemplado a Jesucristo muerto injustamente. Él, que no cometió pecado, murió como un pecador. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por Santa Cruz redimiste al mundo. Muchas gracias.